Dios les bendiga, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto saludarles nuevamente en esta tarde maravillosa, en este pueblo, en el sureste de Veracruz, donde de una manera muy gozosa estamos listos para predicar la preciosa y poderosa palabra del Señor Jesucristo, y precisamente este es el mensaje que hoy vamos a predicar. Que no te suceda a ti. Así es, que no te suceda a ti. Quiero decirte que mucha gente ha muerto sin haber leído nunca la Biblia. Ha muerto sin conocer la sabiduría de Dios plasmada en las páginas sagradas de la Biblia. Hoy mucha gente, millones y millones de personas en nuestra generación, no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Multitud de gente a través de los siglos ha muerto sin Cristo, y esta gente que ha muerto sin Cristo, quiero decirte que lamentablemente hoy están sufriendo en el lago, más bien en el infierno, y en el futuro estarán sufriendo en el lago de fuego, que es un sufrimiento eterno. La Biblia nos proporciona la sabiduría, el conocimiento de Dios, pero sobre todo lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere de cada ser humano. Voy a leer en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 19, y una invitación a los enfermos para que al final, para que se esperen, porque al final estaremos haciendo una breve oración por ustedes, amigos, amigas que se encuentran enfermos, que traen dolencias, y que yo les aseguro que Dios tiene, sí, escúchenlo bien, tiene la solución a sus problemas, porque nada hay imposible para Dios. Voy a leer en el capítulo 28, versículo 18 al 19. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre, toda la gloria es para ti, Señor. Tú que mereces la honra, Señor, nuestro reconocimiento que tú eres el Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas criadas en este mundo y allá también en el cielo. Un Dios sumamente poderoso, un Dios que a pesar de todo, de nuestra ignorancia y rebeldía, nos amas con un amor incondicional y con un amor profundo. Gracias te damos por ello en esta tarde, y ahora yo te pido, Señor, que tomes control de mi boca, de mi lengua, de todo mi ser, de mi mente, y que la palabra que yo vaya a hablar en este breve mensaje sea una palabra, Señor, de sabiduría, una palabra de salvación, una palabra que trascienda en la vida de todos aquellos que han de escucharme o que me escucharán en el futuro. Gracias, te doy toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aquí hemos leído una porción bíblica donde nos llama la atención para este mensaje las palabras en el versículo 20 que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mucha gente habla de Dios, pero no conoce a Dios. Mucha gente tiene idea de Dios, pero no sabe lo que a Dios le agrada. Estas palabras que he mencionado en esta porción bíblica son las palabras que han salido de la boca del Señor Jesucristo. Estas palabras Él las dijo después de la resurrección y por supuesto antes de ascender a los cielos. La Biblia dice que les habló
¿A quiénes les habló? Les habló a sus discípulos, con aquellos jóvenes con los que anduvo siempre conviviendo durante su tiempo de ministerio terrenal, y le dice a cada uno de ellos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús pues es el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios todopoderoso que tiene el poder en el cielo y en la tierra. Lo está diciendo claramente, porque Jesucristo es la verdad, y por nada, tanto en el mundo como en todo el universo, haya algo con lo cual Jesús pueda mentir. Jesús es la verdad, y Él aquí nos está diciendo que todo poder, toda la potestad radica en Él para ministrar como Dios todopoderoso, tanto en la tierra como en el cielo. Y les da una orden y les dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Y en el 20 nos dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto es interesante saberlo, hermanos y amigos que me escuchan en alguna parte de este planeta. Es importante conocer qué le agrada a Dios y qué le desagrada. Es importante saber la sabiduría de Dios para poder conducirnos como seres humanos en este planeta. Pero sobre todo porque en la Biblia encontramos la eternidad misma de Dios. Así que es importante escudriñar las Escrituras, leer las Escrituras, examinarlas cada día y cada oportunidad que tengamos en nuestra vida, en cada momento. Es necesario que invertamos el mayor tiempo posible en conocer lo que dice la Biblia. La Biblia contiene el mensaje de Dios para la humanidad. La Biblia no es un libro terrenal. Es cierto que lo tenemos aquí en la tierra para el ser humano, fue escrita para el ser humano, pero es un libro bajado del cielo. Es un libro que viene a nuestras manos directamente por Dios, quien la inspira. Por supuesto que la Biblia es un libro terrenal que poseemos aquí, pero es un libro que desciende de lo alto, porque así lo dice la Escritura. Lo voy a leer en la segunda carta a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo encontramos una verdad. Ahí en el capítulo 3, versículo 16, la Biblia nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las personas que escudriñan la Biblia, las personas que no solo la escudriñan, sino también ponen en práctica la palabra plasmada en la Biblia, según la Biblia, dice que son seres perfectos delante de Dios. Claro que como humanos tenemos fallas y errores, pero delante de Dios seremos perfectos al conocer y poner en práctica el conocimiento divino, es decir, el conocimiento de Dios. Así pues, la Biblia nos dice que toda la Escritura, de principio a fin, es inspirada por Dios, es decir, inspirada por el Espíritu Santo. Y esta palabra, esta Biblia, este libro sagrado, es un manual para todo ser humano, para todas las generaciones. Así es, porque la Biblia es escrita por el hombre, para el hombre, a través de, se cree que en un lapso de más de 1000 años ha sido escrita por más de 40 escritores. Así la Biblia contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero es un libro escrito para ti y para mí, es decir, un libro escrito para todas las generaciones, desde que el Señor lo ha dispuesto de esta manera. Un libro que llega a nuestras manos con ese fin, con ese propósito de que conozcamos cómo ha sido toda la creación
¿Con qué fin? Y que además tengamos la vida eterna. Así que la Biblia enseña que hay un Dios creador, sumamente poderoso y eterno, que no cambia y que quiere obediencia, que pide fidelidad, que exige responsabilidad, y que sin Él el hombre está condenado a la muerte eterna. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. De ahí la importancia de la palabra. Jesús hace uso de ella en muchas ocasiones. Es lo que se plasma en la Biblia, pero fuera de la Biblia, pues Jesús usó la palabra todo el tiempo. O sea que la misma palabra dada por Dios es la palabra poderosa, es la palabra real, es la palabra que debe estar en nuestros labios en cada momento para poder tener el éxito, para poder caminar con poder, con la dirección del Espíritu Santo, y lograr así la vida eterna. La palabra bíblica tiene poder. Lo vamos a ver en Mateo capítulo 4. Voy a ir a Mateo capítulo 4. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Mateo capítulo 4. Le vamos a poner atención porque traigo aquí varios pasajes bíblicos. Quizás no me dé tiempo leerlos, pero son muy interesantes. Pero vamos a leer rápidamente este texto en Mateo capítulo 4, del 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense lo que él respondió. Jesús respondió: escrito está. O sea, Jesús está haciendo aquí uso de la palabra. Y con esta palabra vence este argumento que le ha dicho el diablo para tentarlo. Escrito está, le dice. Siendo Dios Jesucristo ahora como humano aquí en esta tierra, es tentado por el diablo y declara la palabra. Escrito está. Y cuando se refiere a esta palabra, se está refiriendo a Deuteronomio 8:3. Ahí está. Deuteronomio es un libro escrito más o menos 1451 años antes de Jesucristo. O sea, tiene que más o menos 3451 años. Y sin embargo Jesucristo está haciendo uso de esa palabra escrita cientos de años atrás, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Alabado sea Jesucristo. Vamos a ver otro hecho ahí mismo. Mateo 4, del 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Alabado sea Jesucristo. Otra vez el diablo tentando a Jesús, pero Jesús vuelve a hacer uso otra vez de la Biblia, vuelve a hacer uso de la palabra plasmada, de la palabra que el Señor ya había dicho a través de sus escritores bíblicos, seres humanos que escribieron la Biblia, pero era inspiración de Dios mismo. Y aquí le dice: escrito está, y con este argumento vuelve a vencer a este engañador llamado diablo. El Señor está haciendo uso de su palabra, y el diablo también. Aquí nos damos cuenta que el diablo también conoce la Biblia, el diablo también la conoce, y así por eso muchas veces las personas son perdidas, porque el diablo engaña, usa la palabra, pero engaña, dice la palabra torcida. Y ahí él está mencionando el Salmo 91 en los versículos 11 y 12. Pero si usted lo analiza en su casa detenidamente, se va a dar cuenta que aquí el diablo está torciendo la palabra, no la está diciendo tal como está escrita, la está diciendo como quien dice al revés. Y el Señor le contesta una porción que viene en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, y le está diciendo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Bendito y alabado sea
el nombre del Señor Jesucristo. Aquí nos damos cuenta cómo Jesús está haciendo uso del poder a través de la palabra plasmada, a través de la Biblia, a través de lo que está escrito y de lo que quizás tú te estás perdiendo. ¿Por qué? Porque quizás no estás leyendo la Biblia, o quizás la leías, ya la dejaste de leer. Bueno, no sé, quizás la ley no la entiendes, pero hay que ser persistente y llegará el momento en que Dios te revelará la sabiduría que hay escondida en la Biblia. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 8. Vamos a otra porción interesante. Mateo 4, versículo 8. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tercera ocasión, tercera tentación del diablo para Jesús. Pero Jesús saca la poderosa palabra del Señor, la declara otra vez y le dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí en estos tres pasajes que hemos leído encontramos cómo la palabra del Señor tiene poder contra Satanás. Y si tiene poder contra Satanás, tiene poder contra la muerte, tiene poder contra la enfermedad, tiene poder contra los obstáculos, los problemas que hay en tu vida. La palabra tiene poder para solucionar los problemas. La palabra tiene poder para solucionar tu enfermedad. La palabra tiene poder para todas las impotencias del ser humano. La palabra tiene poder y haz uso de la palabra. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Vamos a otra porción, porque la palabra bíblica es viva y eficaz para todas las generaciones. La porción completa la voy a leer en Hebreos 4:12. Vamos a leer en Hebreos 4:12. Alabado sea el Señor Jesucristo. Hebreos 4:12, le damos lectura y nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo repito otra vez: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hay en este mundo que pueda penetrar hasta partir el alma, dice, y el espíritu, aún las coyunturas y los tuétanos? Si sabes que dentro del hueso hay tuétanos, ¿verdad? Si sabes que tenemos coyunturas, pues todo eso dice que atraviesa la palabra. Eso es para mostrar lo poderosa, lo penetrante, lo trascendental que es la palabra en la vida del ser humano. Voy a ir a Marcos, capítulo 2. Se me está yendo el tiempo muy rápido y hay mucho que analizar sobre cómo Jesús hace uso de la palabra. Y si Jesús hace uso de la palabra, ¿por qué tú y yo no estamos, haciendo uso de la palabra? Vamos a hacer uso de la palabra. Vamos a hacer uso de la palabra. Vamos a tener la Biblia en nuestra mente, al borde de la lengua, para expresarla en el momento de la necesidad. Tenemos que hacer uso de la palabra. Capítulo 2, versículo 23. Vamos ahí. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Mira, aquí le quiero poner atención a esto. Dice: entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día del reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban?
Qué interesante, ¿verdad? Jesús le responde, nunca leísteis. Es decir, no has escudriñado la Escritura, no sabes lo que conoce, no sabes lo que dice la Escritura. Eso es interesante porque Jesús está haciendo uso otra vez de la Biblia, está respondiendo otra vez con la Biblia en su boca. Voy a ir a Lucas capítulo 4. Bueno, este texto, si lo quieres buscar en tu casa, Jesús está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 23-25 y a Primera de Samuel, al primer libro de Samuel capítulo 21 versículo del 1 al 6. A eso se está refiriendo Jesucristo cuando le dice, nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad. Ahora voy a pasar a Lucas en el capítulo 4. Hay algo muy importante que nos dice otra vez la Biblia, versículos 16 al 20. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Gloria a Dios. Aquí Jesús vuelve a hacer uso de la Biblia. Pero al momento que le dan el libro, recordemos que cuando Jesús anduvo hace 2000 años, no habían libros como los que conocemos ahora. Los libros eran en pergaminos. Por eso aquí en el versículo 20 dice, y enrollando el libro. Ahora tú quieres enrollar un libro, pues no se puede, ¿verdad? Porque son páginas, son hojas. Pero en aquel tiempo eran pergaminos, se enrollaban. Pero dice la Biblia, en el principio vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, es decir, un sábado de aquel tiempo, entró en la sinagoga, es decir, el templo o la iglesia de aquel tiempo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Y qué porción leyó? Por supuesto que no leyó esto que estoy yo ahorita leyendo, porque todavía no existía. Esta porción que yo te estoy leyendo todavía no existía. Lo que él leyó fue el libro de Isaías en el capítulo 61 del 1 al 2. Ese libro de Isaías fue escrito más o menos 757 al 697 antes de Cristo. O sea, hace 2757 años más o menos escrito ese libro que Jesús aquí en esta porción de Lucas 4 está haciendo referencia. Voy a Lucas 10. Vamos a ver en Lucas 10 porque se está yendo el tiempo y quiero terminar estos pasajes, aunque sea brevemente, pero es muy importante. Esto sirve para que tú y yo nos alentemos a leer más la Biblia, a escudriñarla y a hacer uso de la palabra, porque la palabra es viva y eficaz, o sea que la palabra está viva hoy. Es cierto que esta palabra que hoy estamos analizando tiene cientos de años escritos, pero sigue viva, como si lo hubieran escrito hace un minuto. Sigue estando viva para nuestra generación. La palabra está viva, es viva y eficaz, lo está diciendo la Biblia. Voy a ir aquí a Lucas, capítulo 10, versículo 25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Qué pregunta tan interesante le hace Jesús a este hombre que lo tienta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Sabes a qué se está refiriendo Jesús aquí? A los primeros 5 libros de Moisés. En aquel tiempo así se le llamaba la ley. Y Jesús, cuando este hombre le pregunta que cómo le podría hacer para heredar la vida eterna, Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, tenemos que ir a la Escritura, pero también es importante la interpretación. ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo la vamos a interpretar? Bueno, hoy en día nosotros sabemos que para interpretar la Biblia tenemos primero, antes de leer, tenemos que hacer una oración y pedir la dirección del Espíritu Santo, que nos clarifique la mente, que nos dé la sabiduría, que nos abra el entendimiento. Y de esa manera nosotros tenemos el pasaje correcto, lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que hace un momento te dije, que está escondido.
No cualquiera lo puede entender, pero si tú oras a Dios, le pides que te abra el entendimiento, Dios lo hace y puedes entender perfectamente la Biblia. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. 2 preguntas le hace a este intérprete. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿qué está escrito en la Biblia? Ahora, ¿cómo lo lees? ¿Cómo lo interpretas? Qué interesante, ¿no? Hay más cosas que iba a decir sobre este caso, pero lo voy a cortar aquí para ir a otro versículo interesante. Lucas 24. Me quedan ya escasos minutos. Lucas 24 en el versículo 13. Algo muy interesante. Vamos a leerlo. Versículo 13. Nos dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Mira, este pasaje es muy largo, le voy a tener que cortar para decir lo que Jesús les dice aquí en el versículo 25. Le dice en el 25, entonces Él les dijo, oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Gloria a Dios. Otra vez, Jesús declarando a estos 2 hombres que iban a Emaús, les declara la Biblia. Dice la Biblia, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Es decir, Jesús vuelve a hacer uso de esta palabra que hoy te he predicado. Jesús vuelve a hacer uso de esta Biblia que yo tengo aquí en mi mano, de las Biblias que tengo yo en la casa y de las Biblias que posiblemente tú tengas en tu casa. Esa es la Biblia sagrada, la Biblia que desciende de lo alto, de la Biblia que es menester que tú y yo escudriñemos, porque así Jesús lo dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué quiere Jesús de ti? ¿Qué quiere Jesús de ti? Para saber qué quiere Jesús de ti, es necesario conocer la Biblia, es necesario leer la Biblia. Si no lo habías hecho, yo te invito a que dediques tiempo a la Biblia. Dedica por lo menos unos minutos al día, escudriña la Biblia, y no hay necesidad de que nadie te enseñe, sino solamente haz una oración y léela, y Jesús te abrirá el entendimiento. Ahora quiero hacer una oración para que recibas a Jesucristo si no lo has recibido en esta tarde. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, en esta hora me arrepiento de mis pecados. Lávame con la sangre derramada en la cruz del Calvario y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Con esta palabra formas parte de la familia de Dios. Te felicito. Escríbenos para saber de ti. Y ahora quiero orar por los enfermos, y con esto me despido. Cierre sus ojos, enfermos, inclinen su rostro. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que me has concedido hoy de predicar tu palabra. Gracias. Bendice a los hombres y mujeres que me escucharán en el futuro, y ahora oro por los enfermos. Bendice a los enfermos, Padre. Aunque escuchen una grabación, yo te pido que, como lo dice tu palabra, que es vivo y eficaz, tú los sanes, los toques, quita las llagas, los dolores, las dolencias. Señor, quita los pesares, las tristezas, y bendice a cada ser humano que necesita de ti. Toda la gloria te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, amigos y amigas. Esto ha sido todo por hoy. Dios los bendiga, y los invito a que sigan sintonizando esta estación, y por supuesto también los invito a que nos escriban, nos contacten. Dios los bendiga y hasta la próxima.